¿Podría Naruto evangelizar a los villanos de Dragon Ball? Suyo del anime de su mismo nombre, Naruto, es muy bien A ver, la conocido mayoría de villanos de Dragon Ball se evangelizan solos, ¿no? Bueno, se evangelizan. por su gran Más o poder menos. dentro de su propio universo, pero si tuviéramos que elegir su jutsu más poderoso de todos, ¿cuál podría ser? Su icónico Rasengan tiene una habilidad de destrucción increíble, o su jutsu Clones de Sombra puede extender su poder cientos de veces. Pero sin duda su habilidad más rota es su capacidad para evangelizar a cualquier enemigo, sin importar lo retorcido y psicópata que sea. Su legendario Tolkien no Jutsu. Si le das la apertura a este rubio bigotón de predicar la palabra de la paz, hasta el más malvado se convertirá en su seguidor y predicará la palabra de Naruto, que revive de entre los muertos y devuelve la vista a los ciegos. Hola, hola chalanes. Tenemos hasta 2029 de Jujutsu Y Kaisen. su maestro albañil Joder. favorito del ayer y hoy, Watari. Y aquí veremos qué tan lejos sería capaz de llegar este ninja de la hoja en el universo de Dragon Ball. Pero no lo haremos de la forma clásica con Power Scaling ni nada de eso, ya que las ultis de los personajes de Naruto son apenas ataques básicos en el mundo de Dragon Ball. No, en lugar de eso, vamos a intentar analizar si Naruto puede lograr evangelizar a los malvados villanos de esta otra franquicia, justo como lo hizo en su universo. Este video no será ningún what if loco. A ver, va a ser solo Z. Es que con los de Z está complicado. Naruto en el mundo de Akira, sino que iremos saltando de villano en villano para ver si podría penetrar en sus retorcidas mentes y convencerlos de unirse al lado bueno. Ya sin tanto relleno, comencemos. Pero antes, tenemos que ver cómo es que puede lograr estas titánicas hazañas, pues para lograrlo, Naruto utiliza la psicología y moral para cambiar pensamientos tan radicales, y no Bueno, solamente psicología utiliza y el poder moral. del guión para voltearlos. Bueno, quizá a veces sí, Básicamente les dice, pero yo el niño antes era huérfano como es un experto en destapar emociones reprimidas con sus palabras, como cuando logró que el frío asesino Zabuza soltara lágrimas el besto villano, el besto todo, el besto Naruto es esto. Y los que decís que no, no le sabéis. Aquí tuvo el pick Naruto. El Pain es una mierda al lado de mi tras la muerte de Haku, quien decía que solo era una herramienta Y para que me él, diga que muriendo no, con arrepentimiento ¿quién se tiraba luego al de haber fanboy? maltratado al fanboy Ah, ¿Naruto puede evangelizar a tu abuela o no? No, mi abuela puede evangelizar a Naruto. toda su corta vida. Puede ayudarte a ver la vida No desde hará falta otros que aparezca ojos, otro como Juan Diego. cuando le Creo que ayudó a había Neji otro a ver antes. que su vida de vez en sirviente cuando, no yo creo que estaba sí, ligada al destino, y que puedes elegir tu propio camino. Sí, claro, lo dice el hijo del cuarto Hokage con un demonio súper roto en su interior y que a la vez es la reencarnación de un dios superpoderoso. Claro, Naruto. Pudo hacer que una vieja terca como lo fue la abuela Chiyo No, cambiara más su claro, ¿cómo es que perspectiva no? del mundo ninja, luego de mejor haber es vivido Zabuza, toda su sin vida duda. en constantes guerras y conflictos con aldeas vecinas. Pero sus evangelizaciones más fuertes fueron con los villanos más despiadados. El loquito del desierto que apenas si conocía, que se le vivía matando a diestra y siniestra, cayó bajo el encanto de las palabras del Jesus, y todo dio el un resto de besito. la obra se le vivía predicando la palabra de su pastor rubio y azul. Increíble el cambio tan radical Tío, que yo tuvo antes de verme Naruto pensaba que este señor y Naruto tenían más relación, pero sin más. Gaara luego de haber conocido a Naruto y haber hablado con él solo unos minutos. Una de sus evangelizaciones más polémicas, el lavado de cerebro que le dio a Nagato. Este loco genocida literalmente había acabado con miles de vidas, y todo para someter al mundo entero al mismo dolor que él había sentido desde que era niño. Alguien con larga carrera de atrocidades y un pensamiento tan radical fue convencido de revertir sus males solo porque el protagonista del libro de su maestro se llamaba igual que Naruto. Maestro que él mismo había matado unos cuantos capítulos atrás. Mismo caso que el de Obito, que luego de haberse convertido en un dios marciano blanco, se arrepintió de haber Yo sido pensaba que Haku causante era mujer o no. A ver, yo no, pero claro, porque yo me leí Naruto hace relativamente pocos años. Entonces yo ya, eso sí que me lo sabía, porque los memes del primer fanboy, del primer tal, pues estaban por ahí, ¿sabes? de literal todo lo malo que que se me ha ocurrió en la caído vida un de poco Naruto. Obito llevaba de más de agua o 20 algo, años un café. cometiendo barbaridades desde las sombras Y y estaba que quería secando. causar un apocalipsis en todo el mundo. Cometió el error de mostrar un poco de duda en sus acciones. Inmediatamente el Jesus aprovechó esto para sembrar su semilla de redención en su enemigo, haciendo que este se arrepintiera de todo al toque. Como podemos ver, Naruto tiene mucha facilidad para revertir pensamientos tan fatalistas, sin importar el tiempo que lleves cometiendo estos actos inhumanos, pues para él nunca es tarde para cambiar, erradicando estos pensamientos de odio, como pasó con el mismo Kurama, quien odió a toda la humanidad Eran por siglos personajes hasta que que en un conoció inicio no a eran malos. Pero es que eso es muy relativo. Es decir, un inicio no eran malos, te tienes que rebuscar muy a lo mucho a un inicio no eran malos. Quiero decir, tienes que cogerte básicamente a psicópatas o polladas así, ¿sabes? Porque si no, si lo ponemos así, lo puedes evangelizar todo. A ver, se pueden evangelizar personajes. Creo que es un concepto que se sobreodia. Pero evangelizar a un personaje es un. Es que es el problema del concepto de evangelizar es que tiene como una línea muy fina de. Vas a cagarla casi seguro. Es que es muy fácil cagarla. al evangelista indicado. Pero ahora saltemos de universo a uno mucho más caótico. ¿Pero el Talking no Jutsu de Naruto será suficiente para lidiar con estos chicos malos? Bueno, pues comencemos por uno de los más malvados de todos, el rey demonio Piccolo Daimaku. Te diría que Steven Universe es peor, porque Naruto evangelizó personajes, pero muchos acabaron mal. Quiero decir, Zabuza
acabó redimiéndose, como aceptando que lo había cagado su trato con Haku, pero acabó mal. Bueno, murió. Pain también murió, en plan, se evangelizó, pero murió. Pero es que Steven Universe evangelizó a las 3 chotas piedras estas enormes, a las diamantes, y no les pasó nada. No hubo castigo, no hubo penitencia, no hubo nada. Simplemente siguieron siendo dictadoras absolutas y ya está. Más majas con su pueblo. Pero es que a mí es que Steven Universe me parece el gordo mamón, es un hijo de puta. El padre de Picoro es un demonio que es la parte Pain malvada se mata de así. Efectivamente. Kamisama. Literalmente es maldad pura que solo busca destruir. puede ser Esa es evangelizado, toda no. su motivación. Aterrando al mundo, destruyendo ciudades enteras solo para imponer miedo a toda la humanidad. Definitivamente Naruto no tiene ninguna oportunidad de redimir a Daimaku. este demonio. No, a ver, es que Piccolo Daimaku es técnicamente maldad. Es el lado malo. Es una fuerza de la maldad que no siente ni el más mínimo remordimiento por sus acciones. Es imposible negociar con Es que no lo sabe Naruto. Él es más de Jujutsu. Que me gustaría saber, Diego, qué he dicho de incorrecto. Ahora mismo. él. Así que esta es la primera derrota para nuestro Hokage favorito. El siguiente en la lista es el hijo del rey demonio Picoro de Maku, Mayunia o Picoro a secas. Bueno, este villano inicialmente quería seguir las ambiciones de su padre A ver, para Piccolo sí, ¿no? Quiero decir, se evangelizó solo por Gohan. Entonces... volver a someter a toda la humanidad, pero como sabemos todos, sus planes le salieron al revés y terminó de niñera personal de los guerreros Z. A diferencia de su padre, yo creo que Naruto sí sería capaz de penetrar ese corazón de piedra, ya que en el fondo Picoro no es igual a su padre. Es verdad, y Obito solo también necesitaba un poco murió. de cariño Se y me había olvidado comprensión mencionarlo, pero sí. A ver, tampoco está haciendo una lista, pero sí, obviamente. para cambiar sus caminos. Además me gusta que los Difícil de de Toei ser agregaron una encontrado pequeña por escena de Gachi. relleno en donde Picoro salva a una madre y su niño, dejando ver un poco de su corazón noble que esperaba salir. Así que punto para el bigotitos. Raditz, el hermano de Los memes que han salido ahora de Piccolo en las películas poniéndose así con otros personajes. La puta madre. Goku es un caso curioso. Sinceramente veo muy poco posible que Naruto pueda ser racional con este sucio mono Saiyajin. Y lo mismo pienso de su compañero Nappa. Los de su clase están su naturaleza. A ver, si Vegeta se pudo redimir, Raditz y Nappa técnicamente deberían ser posibles. Yo creo que a Raditz y Nappa le podríamos aplicar la de Vegeta o la de Omniman o la de cualquier alien que viene a invadir la Tierra. Ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Es decir, un buen culo. Un buen culo evangeliza a todos los aliens, todos lo sabemos. Lo más duro del sistema, la Tierra, gente. Yo creo que con un buen culo evangelizamos a Raditz y a Nappa, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, gente? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Yo creo que sí, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Se ha jugado algo de ser crack. unos Oye, en bárbaros principio que no. aman las No voy a peleas esperar a que salga el juego de terror completo que sale el 15 de septiembre. y la destrucción, disparando primero y preguntando después. No tenemos que olvidar que Raditz y Nappa son guerreros al servicio del ejército de Freezer que conquistaban planetas a lo largo del Sí, universo. vale, estamos todos Así de que acuerdo, dudo menos bastante mal, ¿eh? que les interese lo que un gusano les tenga que decir. Por mucho que se sientan reprimidos por estar Sí, pero bajo Vegeta fue más personal estos proyectos de evangelización. A ver, obviamente estoy exagerando lo de coña. Pero yo creo que si al final Vegeta pudo, yo creo que los otros también. Alguien pregúntele a Lanch. A ver. Que Lanch se tuvo que haber quedado con Tenzin Han. por la constante presión de Freezer, ve imposible que Naruto pueda convencerlos de ser buenos. Se necesita mucho más que eso para lograrlo, y desafortunadamente para el ninja, él no lo tiene. Así que otro punto malo. El siguiente en la lista es el príncipe de los Saiyajins, Vegeta IV. Aunque en este punto parece obvio que sí se pueda lograr la redención de Vegeta, por ya haberla visto en la historia original, Hombre, habría que... Si Naruto... Para saber si Naruto puede evangelizar a Vegeta, hay que pensar, ¿Naruto tiene un buen culo? Yo diría que no. Entonces, no puede... No. Obviamente, le podría dar a Tsunade. Y entonces lo evangeliza a Vegeta, ¿sabes? Está un poco mayor Tsunade, pero eso da igual. yo no creo que Naruto sea capaz de lograr que el cruel y despiadado príncipe cambie sus sanguinarios rumbos, pues el cambio de personalidad de Vegeta se dio por diferentes y complejos motivos. La humillación que recibió en su visita a la Tierra, cómo era constantemente pisoteado por Freezer y sus hombres, su primera muerte en Namek, y uno de los factores más importantes en su vida, haber conocido a una millonaria culona que le pagara todos sus lujos. Gracias a Bulma, Vegeta encontraría un nuevo propósito, dedicar el resto de su vida a proteger la Tierra, y más importante, su familia. Como podemos ver, el Naruto con los clones sombra mujer. Bueno, cambio es de verdad. Vegeta fue muy No gradual lo con pensaba varias ahí, tenés facetas y razón. momentos clave, así que no creo que una charla del Jesus pueda cambiar al Vegeta de la saga Saiyajin tan fácilmente. Ese trabajo solo le corresponde a la supergenio Bulma. Ese meme, es que el meme de la Tierra lo más duro del sistema es buena mierda, Nah, Freezer no puedes.
Podrías hacer negocios con él en todo caso. El emperador del universo. El Gran Freezer es malvado desde el día en que nació. Lleva la maldad hasta en los huesos. Si bien últimamente en Super hizo un par de acciones en beneficio de la paz del universo, este solo lo hizo por su propio beneficio. Es completamente imposible que Naruto pueda convencer a este psicópata que deje de hacer lo que a él le gusta y disfruta. Debido a los modales y educación que tiene el emperador, quizás dejaría al niño rubio decir sus discursos y fanfarronerías por mera curiosidad, y posiblemente tendría un pequeño debate con él Y sobre Cooler. lo que es hacer el bien y el mal. Cooler es Pero al final básicamente no podrían como llegar a Freezer. absolutamente nada, y el Gran Freezer terminaría cansándose del muchacho parlanchín y posiblemente quedaría asqueado por las palabras de bondad y paz que salen de la boca de Diría que este de simple Z, terrícola, el único así sería Cell, quizá. eliminándolo ahí mismo donde esté. Ni modo, mi ¿Cuál es el planeta? ¿Cómo que el planeta más detonable? Naruto. Pero ¿Cómo que planeta? parece que no te está yendo muy bien en este universo. Uno de los Hostia, sobrevivientes de la se me había olvidado este señor. A ver, teniendo en cuenta que ya pertenecía a una organización terrorista, que aparte se ardió con Goku, está complicado redimir a este hombre, ¿no? Bueno, este hombre, cuando lo vemos ya no es un hombre, ¿no? Es un androide. Pero está complicado. Patrulla Roja, el Dr. Maki Hero y sus malvados androides. Aunque parezca que este científico loco es causa perdida por dejarse sumergir completamente en la venganza, yo creo que aún queda un pequeño rastro de humanidad dentro de tantos cables y metal frío. Deja que lo dude. Pues este viejito solitario, que solo se juntaba con cadáveres y robots, Bueno, si al gordo sí que lo evangeliza, tenéis razón. Sí, 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 no había pensado. Estaba pensando ya en Kid Buu directamente. dolido por la muerte de su familia, creó a dos androides con las apariencias de su hijo y su esposa, pues el androide 16 está basado en su totalidad en el El más detonable es el planeta de los insectos animales. Ese no es el más detonable, es el más preñable en todo caso. hijo del Dr. Hero, y fuera del canon, creó a la hermosa androide 21, una No, copia 18, exacta de su difunta descendiente, siempre esposa, la 18. Dra. Bomi. ¿Por qué A no ser que hablemos en temas económicos, que entonces podemos plantearnos cosas. motivo un villano tan malvado? Crearía versiones ¿Revivir a robóticas su hijo? Bueno, supongo que a lo mejor reviviendo a su hijo sí que puedes hacer algo. de sus difuntos seres queridos. Este caso me recuerda un poco al de Pain y Nagato, convirtiendo a su amigo muerto en una marioneta para causar terror al mundo, solo que Hero intentaba vengarse de Goku y después de ello conquistar la Tierra. Si bien no creo que sería un proceso fácil, yo sí veo a Naruto poniendo en quizá con duda al lo del hijo científico de la tenés Patrulla razón. Roja, pues aunque Ahí este se haya tenés vuelto un razón. androide y dejado su humanidad atrás, pudimos ver que este aún es capaz de mostrar sentimientos como ira, miedo y decepción. Así que yo sí puesto por mi gallo y le daré el beneficio de la duda. Más detonable es Con el los planeta de androides los Amazonas de Futurama. Bueno, detonable. Mejor dicho, ahí te detonan. A ti. gemelos 17 y 18 Hombre, 17 y 18 sí. Bueno, al menos quiero decir, los de la... Bueno, no, sí, la línea nuestra, por así decirlo. Los de la línea de Trunks, complicado. tenemos dos casos separados. Los del presente, que no son malos tipos, y hasta se volvieron parte del elenco principal. Con ellos no tenemos ninguna duda. Pero con los androides del futuro es algo completamente diferente, pues estos pobres muchachos se volvieron unos monstruos que despreciaban cualquier ser que ellos consideraran inferior, disfrutando de hacer sus Sí, la verdad es que un cambio muy drástico de personalidad, atrocidades, y no les tiembla la mano para acabar con niños, mujeres o ancianos. Estos monstruos solo tuvieron un remedio por mano de Trunks, su muerte, por lo que Naruto no puede hacer nada contra este dúo de demonios. El androide perfecto, Cell, puede ser muy interesante de abordar, pues previo a su evolución perfecta, no le importaba absolutamente nada más que conseguir su meta de un cuerpo perfecto, sin importar los métodos requeridos. Pero después de haber conseguido su objetivo, Cell ya solo actuaba por mero aburrimiento, pues ya había logrado su única meta por la que fue construido, llegando a perdonarle la vida a Krillin, Vegeta. Yo creo que Cell, fuera de coñas, los que habéis leído el fan manga de Dragon Ball New Hope, yo creo que pasaría algo parecido, ¿sabes? Quiero decir, si Cell, más que evangelizar, el concepto de Cell sería que una vez haya acabado, por ejemplo, con los guerreros Z o con Naruto, Cell se iría, ¿sabes? Iría, "Pff, no tengo nada que hacer aquí, me voy a otro planeta, a ver si ahí encuentro a alguien, ¿sabes? O sea, detonable es el planeta de las aliens de Star Wars. ¿Cuáles aliens? Vegeta y Trunks a cambio de que participaran en su torneo, y el desastre que causó en el planeta durante los días de espera para el torneo solo fue para darle motivación a los guerreros Z, además de que cuando acabó con el ejército mundial, los humanos atacaron primero a Cell, y él solo se defendió. Diría que la mayoría de estas escenas de Cell matando humanos son relleno, ¿no? Si no recuerdo mal. Sinceramente, creo que podría haber una mínima de chances de que Cell pueda tener un cambio, pues al androide no le importan las motivaciones de la Patrulla Roja, él solo actúa por su propio pellejo, así que creo que Naruto sí podría llegar a contagiarlo de su bondad. Aunque Cell posea las células de Freezer y su padre, no quiere decir que absorba sus personalidades, pues ya hemos visto que en Dragon Ball, la maldad no puede ser heredada, y todos pueden formar su propio camino, pero sí veo difícil que Cell quiera escuchar las palabras de alguien tan débil, pero yo La no de veo las cucaracha cariñosas es detonable.
Hombre, el planeta no, en todo caso las cariñosas. tan malvado como lo pintan en algunos fanfics esenciales. Seguimos con uno bastante fácil de adivinar, pues el legendario Sí, Majin Buu se llevaría bien con Naruto, ¿sabes? Los dos son medio imbéciles. Majin Buu, que absorbió al Supremo Kaiosama, es más que posible que cambie de parecer al conocer a Naruto. Y Sería un poquito parecido con Mr. Satan, ¿sabes? Se llevarían bien. Se irían a comer los dos. Se convierta en su amigo, al igual que pasó con Mr. Satan, ya que por poseer a alguien tan puro de corazón en su interior, Majin Buu es un amor, y no sabía lo que hacía. Eso sí, nunca le pregunten de qué está hecha su casa, ni de dónde sacó la leche que le dio a ese niño ciego. Con el resto de formas de Majin Buu, no es siquiera posible que los haga recapacitar, ya que... No, quiero decir, son maldad pura. Bueno, a ver, Super Buu conserva algo de bondad por haber asumido a Buu gordo, y eso se nota cuando es, por ejemplo, capaz de esperar y este tipo de cosas, o cuando es incapaz de ir a Mr. Satan y todo este tipo de cosas, pero no es evangelizable. En todo caso, puedes llegar a conversar con él. Ah, las que tienen tentáculos en las cabezas, sí, me suponía que te referías a esta. Sí, ay, no recuerdo cómo se llama la raza, pero sé cuál dices. Sí, probablemente sí, de hecho suelen ser las prostitutas en los Star Wars. Que la maldad se apoderó por completo de Buu, y por mucho que siga teniendo un carácter inocente, Buu es pura maldad, siendo imposible de razonar con el demonio rosa. Y en el caso de Kid Buu sería incluso peor, ya que cuando Naruto intente siquiera decir algo, ocurriría lo siguiente. Bueno, pues analizando el marcador, creía que le iría peor a nuestro ninja rubio favorito. Son bastante... Los villanos del universo Dragon Ball son muy diferentes no a los de Naruto, ya que son más simples y sus pensamientos son más radicales. Y de Super... A ver, Bills... A ver, voy a contar villanos, es decir, no voy a contar ni a Bills, ni a Jiren, ni ninguno de estos. Es que a Black Goku ni de coña, ¿no? Y a Moro tampoco. No puedes, a ninguno de esos dos puedes. Si Freezer, otra vez Freezer sería más de lo mismo que los del otro verso. Las acciones de Obito o Pain son mucho más complejas que simplemente querer destruir el mundo, pues nomás, güey. En fin, es normal que estemos de acuerdo o no con algunos casos de redención, pues este tema es mucho más complejo que simplemente ponerlos a pelear y ya. Quiero podría evangelizar a Elec. Es que técnicamente Elec es un hombre de negocios. Por si no ha quedado bastante claro, que esto está basado en su totalidad. Más que evangelizarlos, podrías ofrecerle dinero. En mi juicio, Gas. Lo que yo creo bueno, que a Gas no lo puedes evangelizar. No sé en todo caso tendrías que convencer a Elec. Y Black, no, Black no puedes. Black es imposible. Psicólogo ni nada parecido. Así que si tú tienes otra perspectiva de por Con Black Goku es imposible. Quiero decir, odia literalmente a la humanidad. Desprecia al ser humano. No, Black. De hecho, me es más posible. Cualquier otro que Black es el que menos posible me parece. Porque odia a los humanos. Es odio absoluto a los humanos. De hecho, Black Goku es básicamente los ecologistas de la vida. Odia a los humanos, pero quiere a los animalistas. Son animalistas, animalistas. No sé hablar. ¿Por qué Naruto podría o no voltear a un enemigo? Eres completamente libre de debatirlo en los comentarios.